Buenas noches desde el espacio de arte y cultura instalado junto a la Plaza de las Ventas. Es el último episodio de Las Noches Blancas que se graba aquí, pero no vamos a hablar de toros. Vamos a hablar de un libro, pues libro es, entre otras cosas, que casi nadie ha leído. Yo tampoco lo había hecho hasta ahora. Y, sin embargo, ese libro influye a diario en nuestras vidas, las condiciona, las gobierna, se mete en ellas. Me refiero al de la Constitución vigente en España desde el 27 de diciembre de 1978, día en que Su Majestad el Rey Juan Carlos la sancionó en sesión plenaria y solemne de las Cortes. Son muchos, y yo entre ellos ya lo he dicho, quienes hablan ahora de la necesidad de poner al día, reformándolo, enmendándolo, ese texto, o incluso de elaborar una nueva Constitución con todo lo que ello implica. Y son también muchos, muchísimos, quienes no son partidarios de abrir ese proceso y creen que es mejor dejar la Carta Magna como está. Para hablar de lo uno y del otro, de la Constitución en general, me acompañan hoy dos personas. Rosa Díez, diputada, fundadora y presidente de UPyD, y Miguel Ángel Cortés, también diputado y, en su día, secretario de Estado de Cultura y, sucesivamente, secretario de Estado para la Cooperación Internacional e Iberoamericana, en los gobiernos de José María Aznar. Dedicaremos también unos minutos a dos libros recientes. El que Miguel Ángel Cortés acaba de publicar con Javier Reyes Mateus y con sello de Turner, Era cuestión de ser libres, 200 años del proyecto liberal en el mundo hispánico, y este de Rosa Díez, con prólogo y apuntes de Irene Lozano. Lo publica Debate. No es ocioso señalar que el otro libro, el primero, el que saqué a relucir antes, el de la Constitución Española, también tiene, como todos los libros, editor, nada menos que el Boletín Oficial del Estado. Estamos, decía, muy cerca de la Plaza de las Ventas y quizá no sobre recordar que, según Ortega, filósofo liberal, no cabe o no cabía entender lo que sucede en la política y en la sociedad del ruedo ibérico sin tomar el pulso a lo que en las plazas de toros se cuece o se cocía. Empezamos. Marchemos hoy aquí francamente, cosa que Fernando VII, el rey felón, tras haber sido el deseado, nunca hizo, por la senda de la Constitución. Pero discutamos, o discutan mis invitados, con la misma franqueza acerca de sus virtudes evidentes y de sus posibles defectos, si los hay, y a mi juicio los hay. Yo en esa conversación haré de abogado del diablo, de Cándido de Voltaire y de mono sabio que mira los toros desde la barrera, los créditos y al toro. Lo anunciado. Rosa Díez, Miguel Ángel Cortés, la Constitución como plato fuerte y dos libros como aperitivo y guarnición de ese plato. Es lo que hay. Rosa Díez, con prólogo y apuntes de Irene Lozano, editorial Debate. Y Rosa, este libro me ha llegado ayer por la tarde, así que lo único que he podido hacer pues es echar un vistacillo al prólogo, francamente. En realidad es una especie de antología del blog que desde hace bastante tiempo llevas, ¿no? Sí, es un repaso y una contextualización al momento de hoy de cosas escritas en los últimos 4 años en un blog que yo escribía diariamente y que últimamente escribo una vez a la semana. Es interesante repasar las cosas y cómo eso que se escribió, pues por ejemplo hace 3 años, sobre cualquiera de los temas de actualidad hoy mismo, desgraciadamente está tan vivo como entonces. O sea que hemos arreglado muy poco las cosas, es lo que hay. Bueno, el libro tiene 4 partes, cito únicamente para información de las personas que nos están viendo los títulos. Primera parte, lo que no es de Dios ni del César es de los ciudadanos. Actuemos como tales, complicado asunto, Rosa. Segunda parte, no es posible resolver la crisis económica sin resolver la crisis política. Totalmente de acuerdo por mi parte. Tercera parte, frente al terrorismo, todavía. Y cuarta parte, contra el nacionalismo obligatorio, una madre del cordero. Vamos con el libro de Miguel Ángel Cortés. Era cuestión de ser libres, 200 años del proyecto liberal en el mundo hispánico. Bueno, de Miguel Ángel Cortés y de otra persona, Javier Reyes Mateus, y yo creo que por elemental cortesía se impone que nos digas algo sobre él. Javier Reyes es un historiador venezolano, joven historiador venezolano muy brillante, que tiene una producción bibliográfica mucho mayor que la mía, que esta es mi ópera prima. Con ocasión del bicentenario de la Constitución de Cádiz, queríamos
dos cosas básicamente en este libro breve. La primera, reivindicar que en el mundo hispánico el liberalismo no nos es ajeno, no solo en España, sino en España. Parece que esto de los liberales es una cosa de los anglosajones o de algún francés tipo Tocqueville, y luego ya más modernamente de los austríacos o los americanos. Y sin embargo hay una tradición liberal que nunca estuvo aislada en España y en América, que vivía de las corrientes de la época, y a eso dedicamos la primera parte. Y la segunda parte, que hemos titulado Back to Basics, volvamos a los fundamentos, es que 200 años después de ese tránsito del antiguo al nuevo régimen, que se puede simbolizar en las Cortes de Cádiz, en la Constitución de Cádiz, pero que fue un proceso muy largo, ¿no?, con flujos y reflujos a lo largo del siglo XIX y todavía una parte del XX, se fueron ganando muchas cosas, hubo conquistas, y en estos momentos empiezan a salir luces rojas de alarma de que hay cosas que pensábamos que estaban garantizadas y no lo están, en punto a la igualdad ante la ley, en punto a la unidad de mercado, en punto a libertades fundamentales, libertad de expresión, libertad de opinión, libertad religiosa, libertad de cátedra, y eso lo apuntamos en la segunda parte. Entre liberales anda el juego, y esa palabra, Miguel Ángel, liberal, ha sufrido en los últimos años una perversión semántica perpetrada por quienes liberales no son. Rescata, por favor, su origen, su originario y verdadero significado. Bueno, el origen es además un origen español, ¿no? Claro, porque surge aquí en España. Lo que pasa es que yo creo que el liberalismo se desdibuja en buena medida fruto de su éxito. Es decir, las ideas triunfan no cuando alguien las lanza, sino cuando el adversario de las ideas las asume como propias. Es decir, los liberales están peleándose con los absolutistas, y peleándose de qué manera. Sin embargo, los absolutistas en un momento dado dejan de ser absolutistas y se convierten en conservadores, y ya no defienden la unidad de poder en el rey, sino aceptan la soberanía nacional, aceptan la división de poderes, no defienden la unidad del altar y el trono, aceptan la separación Iglesia-Estado, no renuncian a la sociedad estamental y aceptan la igualdad ante la ley y el sufragio universal, y entonces son conservadores, una cosa distinta de liberales, pero en el fondo son unos liberales que han aceptado los principios básicos. Y lo mismo pasa con los socialistas, que defendían la dictadura del proletariado, que defendían la lucha de clases, que defendían la nacionalización de todos los medios de producción, y de repente pues van aceptando poco a poco, con conflictos y tal, pero van aceptando el pluralismo político, la alternancia democrática, la propiedad privada, con una redistribución por vía fiscalidad progresiva. Y por lo tanto, tanto los absolutistas se hacen conservadores como los socialistas que se hacen socialdemócratas están incorporando principios liberales. Los liberales, por otro lado, también tienen una evolución, es decir, el Estado social afecta también a los liberales, y hoy no hay nadie que no defienda la garantía de un mínimo. Todo esto, es decir, el gran triunfo liberal a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del XX, pues supone que todos somos un poco liberales, y por lo tanto hay un desdibujamiento. Y luego hay otro segundo elemento que influye, y es que en el mundo anglosajón, sobre todo en los Estados Unidos, liberal, es como se reclaman lo que en Europa serían los socialdemócratas. Y entonces esto también introduce a confusión cuando hay una posición tan dominante de la cultura anglosajona, pues hay que reivindicar el liberal sin adjetivos, ¿no? Rosa, Miguel Ángel ha dicho que casi todos somos en mayor o menor medida liberales. ¿Tú eres liberal? ¿Tú que procedes precisamente del Partido Socialista? Yo creo que hay un componente de liberalismo político efectivamente en todas las ideologías, y que la Europa que conocemos es una Europa hecha a partir de esas dos grandes raíces, la socialdemócrata y la liberal en términos políticos, y la democracia cristiana. O sea, yo tengo principios liberales. Yo creo que la libertad y la igualdad, que han sido son los dos grandes principios de la democracia, caminan juntos. Miguel Ángel, verás que tengo tu libro literalmente ametrallado por post-its que señalan partes que he ido subrayando en él. La verdad es que has escrito un libro intenso, denso, agudo, ilustrado, inteligente, pertinente e incluso, y lo digo como elogio, un poquito impertinente.
Y si digo que es un libro ilustrado, entre otras cosas, lo digo no porque en él haya imágenes, que no las hay, sino porque los principios del liberalismo son herencia de la Ilustración, con mayúscula. Pero la Ilustración nos dejó también una herencia contraria, en cierto modo, a la del liberalismo, que es la de la Revolución Francesa. Sí, es verdad. Es decir, que al final las dos grandes corrientes, ¿no? La liberal genuina y la que, viniendo de Rousseau, acaba en tantos horrores que ha padecido la humanidad, tienen un origen semejante, ¿no? En este sentido yo creo que la impronta liberal es mucho más anglosajona que continental, aunque tenemos figuras tan extraordinarias como Mirabeau, en un principio Tocqueville tiempo después, o Bastiat, también en el continente y desde luego en España los tenemos en nuestra tradición. Y es verdad que en ese tránsito del antiguo al nuevo régimen no solo hay momentos en que los liberales son liberados por los absolutistas aquí en España, a la vuelta de Fernando VII y los periodos de gobiernos muy duros, con intervalos del trienio liberal y la ominosa década y vuelta para atrás, pero en otros sitios también, desde luego el horror que supone la Revolución Francesa y el terror, y luego la larga tiranía de Napoleón, de quien resulta que la habilidad francesa para la propaganda le presenta como una de las grandes figuras, es uno de los grandes canallas de la historia de la humanidad, un tirano donde los haya, sanguinario, que arrasó Europa a sangre y fuego por su propia ambición, como luego lo hicieron Hitler o Stalin, y sin embargo pues resulta que te han llegado a hacer creer que la soldadesca que vino aquí a España a matar gente y a asolar el país, que venían todos con un ejemplar del Código Civil en la mochila o con un tomo de la enciclopedia, bien, es verdad. Pero bueno, el balance general es que el tránsito del antiguo al nuevo régimen surge entonces, y la sociedad, la nación de hombres libres e iguales que tenemos en España desde esa época ya no tiene marcha atrás, aunque haya habido momentos en que incluso dictaduras muy largas como la de Franco, pero se sabía que era un régimen transitorio y legítimo. Se sabía que la legitimidad estaba en la nación de hombres libres iguales que surge entonces. Pero el debe y el haber de esa contabilidad, Miguel Ángel, nos deja, no en lo relativo a España, aunque también, sino al mundo entero, nos deja dos modelos diferentes. Uno, el de la Revolución Americana, que es anterior a la Revolución Francesa y que fundamentalmente se basa en la necesidad de defender a la persona, al individuo del Estado, y el modelo de la Revolución Francesa, que se basa en lo contrario, imponer el modelo del Estado al modelo de la sociedad. Resultado: el de la Revolución Francesa, todos los totalitarismos habidos y por haber, especialmente en el siglo XX. Resultado en la otra parte, al otro lado del charco. Nunca en los Estados Unidos ha existido una tentación totalitaria. Es verdad, por eso digo que la buena vía es más la anglosajona que la de Rousseau, que es la que asume la revolución, con momentos tan dramáticos como el terror, y luego reivindicados por todos los que quieren hacer el hombre nuevo, en definitiva, ¿no? Los que no respetan al hombre como es, en su pluralidad, en su diversidad, en su singularidad, y que creen que como ellos son superiores, son capaces de moldear un hombre distinto, para lo cual evidentemente si hace falta la violencia, pues la violencia por delante. Niemeyer, este arquitecto brasileño al que tiene 103 años y dice que sigue siendo stalinista, y entonces le dice el entrevistador, dice, bueno, pero Stalin se llevó unos cuantos por delante, y viene a decir en portugués lo que en español sería, dice, bueno, pero tampoco se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Claro, pero resulta que la cosa ha sido 100 millones de seres humanos, mire usted. Una penúltima pregunta sobre tu libro, Miguel Ángel. Tú dices que el desarrollo de esa idea, la del liberalismo, la de la libertad, en definitiva, corre parejo a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX al auge de la ciencia y a la aparición de una disciplina emergente que es la economía, que en estos momentos lo invade prácticamente todo.
El contexto de eso es el columpio entre lo fatal y lo voluntario, entre lo que nos viene dado y lo que nos es dado decidir. El viejo dilema científico, filosófico, político y moral del azar y la necesidad, del determinismo y el indeterminismo. Claro, yo creo que es muy importante que en la ciencia el uso de la razón, el método científico, el debate y no los dogmas sean los que rijan nuestra sociedad. Y eso se consigue previamente, porque claro, estas cosas no pasan de repente así de la noche a la mañana, sino que hay mucho trabajo de muchas gentes que vienen desde antes aplicando la razón. Ahora, en España, yendo tan atrás como la escuela de Salamanca, pero vamos, mucho más atrás, en Grecia y en Roma también había gente que en un momento dado dice, bueno, muy bien, sí, lo de los dioses está muy bien, eso lo ponemos en la Acrópolis, pero luego vamos aquí a la Ágora y aquí vamos a discutir las cosas de Texas para abajo. El problema es cuando resulta que hay alguien que te dice, no, esto tiene que ser así porque lo ha dicho alguien que lo ha revelado, o porque hay una voz superior y que es el conducator o el caudillo o el tal. Lo que se consigue con el régimen liberal es que se aplique la razón, el debate, la democracia dentro de unos límites que son, y te doy la entrada, los que se fijan en la Constitución. Dentro del marco este que establece la Constitución, aquí vamos a debatir, pero dentro del marco, que es lo que nos permite vivir juntos a los que pensamos diferente, porque tenemos la seguridad no solo de que hay cosas que podemos hacer, sino de que hay cosas que no nos van a pasar, que eso es muy importante. La libertad viene garantizada porque hay una ley, porque hay una autoridad que te permite hacer cosas, pero que te garantiza que hay cosas que no te van a pasar. Bien, pues ya tenemos el toro en suerte. Primera constitución, la de las Cortes de Cádiz, la de 1812, constitución vigente, la de 1978. ¿Qué queda en esta de aquella? Paralelismos, convergencias, divergencias. Bueno, hombre, yo creo, como ha dicho Miguel Ángel, queda lo fundamental, el reconocimiento de la ciudadanía, el reconocimiento de que no hay norma superior que la propia Constitución, porque es verdad que la Constitución establece los límites de nuestra libertad, pero hemos sido nosotros los que hemos hecho esa Constitución que establecía los límites, o sea que también para el establecimiento de los límites, nosotros, los humanos, hemos decidido cuáles son nuestros límites. Yo creo que lo fundamental es eso, de la Constitución de Cádiz recogida en esta Constitución, y si me apuras te diré que hay algunos artículos de la Constitución de Cádiz que todavía no se cumplen en España, en la España de hoy. ¿Vino viejo en odres nuevos? Yo creo que hay un paralelismo básico entre las dos y luego muchas diferencias, fruto de una distancia muy grande en el tiempo, ¿no? Veas que en las dos el protagonista es la nación, que en la Constitución vigente, en el artículo 2 es muy importante, es decir, la Constitución se fundamenta en la nación española. Es decir, la nación es previa a la Constitución y es la nación soberana la que se da la Constitución. Y eso viene de Cádiz. Claro. La nación como el sujeto constituyente y la nación, dice la Constitución vigente hoy, patria común e indivisible de todos los españoles. Pero insisto, la nación es previa a la Constitución. Y la segunda gran semejanza y gran valor de la Constitución actual, comparado con la de Cádiz, es que es fruto de una transacción. La Constitución de Cádiz tiene, junto con principios tan queridos para los liberales, como yo creo que se les coló a los otros, pero bueno, por eso lo pusieron al final en el título, ¿no? La libertad de cátedra, claro. Y la libertad de prensa viene en la Constitución muy al final, y dice que tiene que haber un plan de estudios común para toda la monarquía y cosas de estas, que yo creo que eso se les escapa a los que no les gusta tanto, y la prueba es que luego lo cambiaron. Pero al mismo tiempo dice la Constitución de Cádiz que todo esto se hace en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para defender la religión católica, única, verdadera, con prohibición de cualquier otra. O sea que estas cosas, y hay que transigir, porque si no, pues no salía aquello. Una primera transición, ¿no? Una transición y una transacción, porque siempre, claro, estábamos todos que lo que teníamos enfrente era el francés que estaba bombardeando Cádiz, y no podíamos
perdernos en peleas internas, y entonces se cede. En la Constitución del 78 también hay muchas renuncias, hay muchas transacciones, lo cual le lleva a que hay cosas pues que seguro que se podían hacer mejor, que seguro que nos parecen insatisfactorias y que dan pie a que haya interpretaciones que hemos otorgado el máximo poder para interpretar al Tribunal Constitucional, y muchas veces pues nos quedamos muy insatisfechos, ¿no?, con las cosas que se hacen. Pero me parece que es muy importante que, en la medida que la Constitución sea el marco en que regula una convivencia de una sociedad plural, donde se discrepa, donde se debate, donde hay alternancias, que el marco sea asumido por todos. Eso no ha pasado en toda nuestra larga historia constitucional, más que en la Constitución de Cádiz, y ahora, en la Constitución de ahora, y en la de la Restauración también, aunque había algunos republicanos que no la querían, pero básicamente ese es un periodo muy largo de régimen liberal, el de Cánovas y Sagasta, que básicamente estaba aceptado. Pero de verdad, en la de Cádiz y en la del 78. Bien, vamos al grano. Ya he dicho que iba a hacer de abogado del diablo. Confieso dos cosas. Una ya la he confesado. Primero, yo no voté en aquel referéndum. Era entonces una caratón, un medio hippie, y vivía al margen de cualquier cosa en la que tuviese arte y parte el Estado. te lo creías tú, porque te afectaba. Ya, pero bueno, era así, Rosa. Segunda confesión ya confesada, hasta ahora no había leído el texto de la Constitución. Casi nadie lo ha leído, no nos engañemos. Primera observación literaria. Este es un programa de libros, está mal escrito. No por lo que hace a la sintaxis, sino a su sustantividad. Lenguaje abstracto, difuso, lleno de tópicos y de palabras desprovistas de encarnadura, y tú haces también la crítica de ese abuso de las palabras en tu libro, Miguel Ángel. Stendhal, que sacaba su estilo, como sabéis, de la lectura del Código Civil, no habría podido inspirarse en esto. Paz, solidaridad, justicia, grandeza, pueblo, parece uno de esos discursos del rey el día de Nochebuena. Hombre, yo creo que sí que tiene una parte de grandes palabras como las que tú acabas de citar, pero también es cierto, yo creo que hay que analizar los textos en función del contexto, en este caso, ¿no? Hay que recordar cómo se hizo esta Constitución, quiénes la hicieron y quiénes la escribieron. No eran expertos lingüistas, no estaban, en fin, preocupados por esa cuestión, por escribirlo mejor, por concretarlo mejor. Yo creo que lo peor de la Constitución son las inconcreciones políticas, que no están derivadas de las palabras que se pusieron, sino que pusieron determinadas palabras para no concretar y para que cada uno de los que transaban pudiera explicar la transacción de una manera diferente. No procede de que no supieran escribir bien, de que no supieran poner las cosas en fin, de la mejor manera, sino de que algunas cosas, las palabras servían, en algunas cosas las palabras servían para ocultar una ambigüedad calculada. Claro, servían, o sea, para un roto y para un descosido. Efectivamente, Rosa. Se buscaba, las palabras en muchos de los casos habían de servir para que cada uno de los que transaban pudieran explicar el contenido de ese artículo, cosa que a mí me parece lo peor de esta Constitución, eso sin llegar a las disposiciones transitorias que corrigen en algunos casos artículos de la propia Constitución, que ha dado pie a que el Tribunal Constitucional, bueno, iba a decirlo ahora, a los imperjuicios de los que está poblada esta Constitución, que hace que el Tribunal Constitucional y cada uno de los intérpretes, sin llegar tan lejos, puedan considerar que un artículo para unas personas signifique una cosa y obliga a determinadas cosas, y para otros signifique justamente la contraria. Ahí apuntaba yo. La indefinición de determinados pero conceptos calculada permite políticamente. toda clase de manipulación. Pero yo creo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que hay un cálculo de que eso sea así. Creo que, no sé si un cálculo o una necesidad, pero yo antes quería reivindicar la capacidad de los... Yo soy licenciado en Derecho, que en el Derecho se pueda escribir bien. Claro. Sin hablar de Stendhal, mi paisano Miguel Delibes cuenta siempre, o contaba siempre, que él llega a escribir novelas por el libro de mercantil de don Joaquín Garrigues, y cuando dice, si algo tan abstruso como esto se puede escribir de una manera tan bella como lo escribe este, ¿qué no podré hacer yo contando cosas de los paisanos de por aquí? O sea, que se puede redactar bien. Había una vieja institución en las Cortes españolas durante toda la transición, y en la República había, yo creo que incluso
Ortega y tal, era un comité de redacción que luego corregía la redacción. Sí. En la Constitución se intentó en el Senado y hubo aportaciones importantes a la corrección de Cela, por ejemplo, que era senador de designación real, Julián Marías, y se corrigieron algunas cosas de redacción hasta que las cuestiones de redacción iban un poco más allá, y entonces fue cuando Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra dijeron, bueno, se acabó, a ver si ahora aquí los filólogos estos nos van a escacharrar lo que nos ha costado tanto conseguir. Yo creo que la Constitución, que no es perfecta sin duda, pero que ha sido extraordinariamente útil y ojalá lo siga siendo mucho tiempo, tenía en ese momento histórico de España, acababa de morir Franco, en la cama. Después de una dictadura de 40 años. Acaban de celebrar unas elecciones en las que la fuerza mayoritaria es un partido de aluvión, como es la UCD, que es una mezcla de franquistas reformistas con liberales, democristianos y socialdemócratas que habían estado en la oposición moderada al franquismo. Es la segunda fuerza, el Partido Socialista, que había sido un partido inexistente durante 40 años, y todo el mundo pensaba que la fuerza en la izquierda iba a ser el Partido Comunista, que es el que había tenido una actividad. Y aún así, el Partido Comunista, en ese momento con Carrillo, tenía muy presentes todos, que lo que había que hacer era evitar lo que pasó con la Segunda República, y cuando ahora se hace una cierta reivindicación de la República en la transición española es el antimodelo, es lo que hay que evitar. Para todos. Para todos, incluida la izquierda, es el antimodelo. Cuestiones como, dicen, ¿y por qué hay Senado? Pues mira, hay Senado porque la República era unicameral, no hay otra explicación de por qué hay Senado. Déjame una precisión sobre eso, es el antimodelo, pero no por miedo, como se dice ahora. No, quiero decir, a ver, por análisis frío, porque aquello fue una calamidad. No, pero es importante, porque algunas veces ahora se dice desde la izquierda y tal, no, es que no nos daba miedo y tal, no es verdad, o sea, es... A ver, había algunos un cálculo tenemos una muy edad racional ya, y se sabía que aquello acabó como el Rosario de la Aurora porque se hicieron mal las cosas. Entonces había que hacerlo distinto. Entonces la verdadera obsesión, el primer valor de la Constitución era el acuerdo. Tenía que ser una Constitución para todos. No lo habíamos conseguido desde la de Cádiz, de una vida muy breve, hasta todas las demás, desde el Estatuto Real, la Constitución de Bayona, la del 37, todas eran de parte, duraban poco. La Constitución de la Restauración, la de Cánovas, no acabó de ser asumida por todos, es decir, Pablo Iglesias llega al Parlamento diciendo, mire usted, a mí esto no es lo mío, esto es una cosa que han hecho ustedes los burgueses. Tiene la amabilidad de amenazar a muerte al presidente del Consejo de Ministros, lo cual es empezar bien en el Parlamento, y dice, y nosotros aceptaremos las leyes en la medida en que convengan a nuestro proyecto y no las aceptaremos si no convienen. Entonces, bueno, eso ya en la República se exacerba, se quiere la República para los republicanos, hay un momento que ganan las derechas y no se le reconoce el gobierno, y antes del golpe de Estado de Franco hay 3 golpes de Estado de la izquierda, en Asturias, en Cataluña, en el 32, o sea, quiere decir que la cosa era el antimodelo, Y entonces lo que se antepone por sobre todo es el acuerdo. Y el acuerdo evidentemente lleva al precio de la ambigüedad, e incluso estoy de acuerdo con Rosa, es decir, hay puntos en que hay contradicciones entre unos artículos y otros. Dejemos el estilo. Hay algo, y seguro que Rosa va a entrar aquí al trapo, Miguel Ángel, es decir, tampoco ahora la Constitución en definitiva ha sido aceptada por la totalidad de la nación. Todos sabemos que existen grupos minoritarios, pero en fin, de cierta importancia, sobre todo en Cataluña y en el País Vasco y un poco en Galicia, que no aceptan la Constitución, o por lo menos no la aceptan en su integridad, con lo cual el problema lo fue entonces. Ahora hay unos grupos marginales que no la aceptan, pero entonces sí que fue aceptada por todos. No, efectivamente, entonces fue aceptada por todos. Una parte de la ambigüedad calculada era para que la aceptaran todos, y quienes la aceptaron entonces y se han beneficiado de ella mucho más que el resto, hoy la ponen en cuestión.
la ponen en cuestión, realmente no la cumplen o la incumplen, aquellos artículos básicos de la Constitución. A ver, yo creo que hay una parte importante de la Constitución, de las ambigüedades de las que hablamos, el modelo territorial del Estado, por ejemplo. Hay una enorme indefinición, y es una indefinición que se ha visto que es nefasta. El título octavo de la Constitución. Claro, está indefinido, o sea, no solo porque el constituyente no supiera cómo definirlo, sino porque el constituyente quería dar una solución a nacionalistas catalanes y vascos, porque fundamentalmente. es un modelo abierto. Y luego el otro, sí, lo deja abierto e indefinido. Cuando habla de los estatutos de autonomía, de los no históricos, dice podrán tener competencias, pero no dice que las tendrán. No dice que tiene que haber parlamentos en cada una de las comunidades autónomas que van por la vía del 143. No plantea, o sea, es decir, lo deja completamente abierto e indefinido. ¿Para qué? Para integrar al nacionalismo, para constitucionalizar al nacionalismo, digámoslo así, para que acate la Constitución, que no salir a la calle a manifestarse viva la Constitución, sino para que acate que esa es la regla de juego. Resulta que aquellos que más se han beneficiado de esta Constitución son los que la combaten, los que no la han acatado nunca y los que no han hecho que se respete. A ver, yo vivo en una parte de España en la que los que no somos nacionalistas nunca hemos disfrutado los derechos que la Constitución reconoce para todos los españoles: derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de cátedra, derecho a la libertad de movimiento dentro de tu propia comunidad. No, eso no. En Euskadi, ¿quién lo disfruta? Los nacionalistas. En Cataluña, ¿quién lo disfruta? Los nacionalistas catalanes. O sea que ha habido una verdadera traición a ese texto constitucional. Relativo a la organización territorial del Estado, indefinido o incluso excesivamente definido, porque yo tengo aquí el artículo 148, donde se pasa lista a las competencias que pueden ser transferidas o han sido transferidas a las comunidades autónomas. Claro, son 3 páginas enteras y hay 22 22 Es decir, prácticamente uno se pregunta qué le queda al Estado central. Escúchame, no, pero pueden... lleno de sinverjuicios. Claro, dice, pero es que la del 148 dice, hay una relación de 3 páginas, vale, pero dice, podrán ser transferidas, o sea, no define un modelo. Es decir, no, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que yo creo que nos toca hacer después de más de 30 años de Constitución y de democracia, por tanto, en España? Nos toca sentarnos, coger la Constitución y decir, a ver, ¿qué competencias deben de ser o sea, ¿cuál es el modelo? Primero, ¿el modelo de Estado cuál es? ¿Es un modelo territorial de descentralización política, llamado federal en los países que no tienen miedo a las palabras? ¿Es un modelo de descentralización política? ¿Es un modelo jacobino, centralista, francés, por entendernos? ¿O es un modelo confederal, suizo? Decidimos, y una vez que decidamos cuál es el modelo, porque lo que no puede ser es que tengamos los 3 a la vez, que es lo que tiene España en este momento, de alguna manera, vamos, más que de alguna manera, porque hay competencias propias de un modelo federal en las comunidades autónomas, competencias propias de un modelo confederal, relación bilateral, País Vasco, Navarra con el Estado, Cataluña y el resto de estatutos de segunda generación, y a la vez un modelo centralista que no ha renunciado en la teoría a ninguna de sus competencias. Incluso al término del catálogo de competencias se abre la posibilidad de añadir nuevas competencias. Claro, o de que se delegue. De hecho, hoy en España el problema no solo son las competencias transferidas, sino las competencias compartidas. Es que hay cantidad de competencias que son compartidas por varias administraciones concurrentes y tal, y de forma que cuando no solo es que haya 3 funcionarios para la misma función, por decirlo así, digamos un poco gráficamente, ¿no?, sino que cuando ocurre algo nadie sabe a quién tiene que exigir responsabilidades, porque todos tienen competencias sobre la misma cuestión. Hay que sentarse y hay que definir el modelo. Pero y una vez definido el modelo, escribir en la Constitución qué competencia es de cada cual, y que para cambiar la residencia de esa competencia haya que cambiar la Constitución. Nada de depender... Hagamos un poquito de historia más reciente, la del origen está. Cuando llega Zapatero a la presidencia del gobierno, en el debate de investidura, él propone una reforma de la Constitución. Habla de 4 puntos: la sucesión en la corona para que sean igual hombres y mujeres, la cuestión autonómica, el ver la autonómica, las cuestiones europeas que había que arreglar, y había una cuarta que eran, yo creo que las comunidades autónomas, los nombres que podían tener y tal, pero eran 4. Y entonces se acuerda, él propone que sea el Consejo de Estado el que elabore la ponencia, por así decirlo. Y el Consejo de Estado hizo un extraordinario trabajo.
un extraordinario trabajo. Y en el momento en que recibió el trabajo, el señor Zapatero lo liquidó, y había es lo que se hace normalmente con los trabajos del Consejo de Estado. Bueno, pero no cuando los ha encargado el propio presidente del gobierno. ¿Por qué? Porque Zapatero estaba ya en un proceso de mutación constitucional, que yo creo que eso es lo peor. Cuando llegas a nosotros como el Estatuto de Cataluña, que supone una mutación constitucional, que quieres cambiar el sistema en el que estás sin cambiar las reglas, sin cambiar el marco. A lo mejor resulta que se puede. Es letra de estatuto, alma de constitución. Entonces, lo que tiene de importancia... Es difícil eso, Miguel. Digo, no, por eso no funciona. Si te sale un tercer brazo, tendrás que cambiar de chaqueta, claro, y añadir una manga, ¿no? Y la prueba es que el Tribunal Constitucional echó abajo algunas cuestiones de la forma que hace el Tribunal Constitucional estas cosas, cuando no se quiere mojar a tal. Bueno, esto sería constitucional si se desarrollase de esta manera, sería inconstitucional si se desarrollase de esta otra, y entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es que se mete prácticamente a dar instrucciones de gobierno, en vez de a marcar con garantía, con seguridad, el imperio de la ley. Es decir, mire usted, esto es legal y esto no es legal. Y yo creo que la seguridad jurídica es un valor que está muy deteriorado y que es algo que reclamaban nuestros antepasados de Cádiz. Decían, no, queremos ser sujetos de la ley, queremos que sea la ley la que mande y no la arbitrariedad del gobernante. No queremos que el rey pueda decir lo que sea, que entonces será el soberano, sino porque queremos la soberanía nacional, queremos que la ley, expresión de esa soberanía, sea la que nos mande. Y para ser libre, se decía, entonces hay que ser esclavo de la ley. Y ahora resulta que la ley empieza a convertirse en una cosa gomosa, un chicle que se puede ir adaptando, y donde incluso te llegan a decir, bueno, habrá dicho eso la ley, habrá dicho eso la sentencia del Tribunal Constitucional, pero no la obedeceremos. Y cuando eso pasa en los países, se entra en una muy mala deriva. El restablecer el imperio de la ley, y por encima de todo, la ley de leyes, es una urgencia nacional de primer orden. Pero eso que tú dices, que yo comparto, vamos, completamente, es lo que nos debe de llevar a reformar esta Constitución, para poner negro sobre blanco en ello lo que queremos decir y lo que no se puede hacer. Y no solamente lo que podemos hacer, sino lo que no se puede hacer. Es decir, que a lo mejor esta Constitución indefinida, políticamente indefinida por decisión para el pacto y tal, yo qué sé, en un país como Alemania, o en un país como el Reino Unido, que ni siquiera tiene constitución, pues no generaría problemas, porque a nadie se le ocurriría pervertir el sentido de la ley, porque los constituyentes sí sabían para qué la querían, y cuando decían que había que defender la unidad de la nación española, no lo hacían pensando en el ejército, sino que la unidad garantizaba la igualdad de todos los españoles, y lo hacían como una definición precisamente para garantizar la igualdad al margen de la parte de España en la que vivías, la igualdad de cátedra, en fin, la libertad y la igualdad, el movimiento dentro de España, en fin, la desaparición de las fronteras nacionales, a eso me estaba refiriendo. Bueno, los constituyentes lo sabían, como lo sabemos nosotros que estamos hablando de esto, pero esto es España. Y aquí hay mucho pícaro, perdonadme la expresión, y mucho aprovechado en el sentido más peyorativo del término, y relacionándonos con lo político. Y aquí hay mucho político que quiere estar en el Parlamento y en la calle a la vez. Es decir, en el Parlamento y en el antiparlamentarismo a la vez, aprovechándose de la Constitución, que le da las posibilidades, y en contra de la Constitución. Y yo creo que esta broma se ha acabado. O sea, hay que coger y mucho político, todos ellos de izquierdas son nacionalistas, son los que hacen ese doble juego de estar en el Parlamento y estar en la calle. Perdona, de izquierdas, y déjame que, bueno, Miguel Ángel, no ahora va a discutir, pero la derecha no lo hace, lo de la calle, ¿no? No, pero yo no me refería a manifestaciones en la calle, digo, en la calle en el sentido de estar como si estuvieras fuera, o sea, en el sentido de esto no me afecta, yo estoy en la institución y soy a la vez gobierno y a la vez oposición, estoy con la institución pero combato la institución. Hombre, Miguel Ángel ponía
un ejemplo, hablábamos antes de lo que ocurrió con Zapatero y, por supuesto, en fin, no tengo que explicar hasta qué punto estoy de acuerdo porque lo explicaba entonces y lo escribía entonces. Por supuesto, aquí se abre una segunda transición en la etapa de Zapatero, una segunda transición que Zapatero decide hacerla con los nacionalistas y no con la derecha española para hacer lo que Mitterrand quiso hacer en Francia, dejar a la derecha minoritaria y fuera de las instituciones. O sea, hay una estrategia para hacer lo que se hizo en la Segunda República y acabó como acabó. Pero sí, pero por ir más moderno a lo de Mitterrand en Francia, bueno, efectivamente hay una definición, hay un diseño y hay una estrategia, y por eso deciden hacer esos estatutos llamados de segunda generación, que a costa incluso de crear una extrema derecha, que es lo que hizo Mitterrand en Francia. Pero no, a costa no. Que mira lo que está pasando ahora. Sabiendo que iba a haber una extrema derecha que iba a evitar que estos señores volvieran a tener mayoría, persiguiendo esa extrema derecha con representación parlamentaria. Bueno, entonces eso se hace por voluntad propia, estatutos con letra de estatuto, alma de constitución, porque son reformas constitucionales que no votamos todos los españoles, pero es que vosotros vais detrás, querido amigo, es que vosotros vais... Estamos en contra del estatuto de Cataluña. Y luego pusisteis la cláusula Camps en el de Valencia. O sea, quiero decir que, a ver, que yo hasta aquí no hemos venido a discutir ni entre UPyD y PP, ni muchísimo menos, pero quiero decir, forma parte del país en que vivimos. Es decir, que luego no nos atrevemos a... Es decir, estamos en contra... Pero como el nacionalismo ha hecho mucho daño en España, yo creo que lo que urge bueno, es si aquel lo saca, yo también. Recuperar el imperio de la ley. Y fíjate que ahora, por ejemplo, se están planteando cosas que están llenas de sentido común, pero estamos intentando llegar a la virtud por la ruina. Es decir, para decir vamos a evitar duplicaciones de competencias, o que no se haga lo mismo por distintas administraciones, porque tienes el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento que están haciendo cosas que compiten entre sí, que se puede ahorrar, pero se está planteando como una medida de ahorro, es decir, es por la ruina, por lo que llegamos, y no por una ordenación racional de distribución de competencias y de atribución de responsabilidades, porque, claro, otra de las cuestiones fundamentales de la democracia de los modernos, es la rendición de cuentas, es la responsabilidad del gobernante. Y aquí, yo he estado en el gobierno 8 años y no lo procuraba no usarlo, pero de vez en cuando pues te salía, ibas a comparecer a una comisión y te decían, oiga, y entonces esto que ha hecho usted y que no es lo que había prometido, sí, pero es que lo han dicho en Bruselas. Y entonces resulta que en un consejo de Bruselas habían dicho no sé qué y tenías tú que ajustarte a lo que allí se decía, lo cual normalmente era verdad y otras veces pues lo usabas a tu favor. Claro. Y otras veces pues venías con lo mismo, decían, oiga, y esto de aquí no es lo que usted dijo que iba a hacer. Ya, pero es que en la comisión sectorial de todas las comunidades autónomas que tiene esto se ha dicho. Y entonces, con esta falta de definición de cuáles son las competencias de cada quien, de qué es responsable cada quien y de qué hay que pedir cuentas a cada quien, al final te acabas escapando, y eso creo que es malo para el sistema. Por eso decíamos en el libro Javier Reyes y yo, back to basics, volvamos a los principios y hagamos que el gobernante, que tiene que ser representante y que no puede tener otra legitimación más que la de la soberanía nacional, del apoyo, del sufragio, tiene que ser también responsable. Y el gobernado, el representado, tiene que saber a quién le puede pedir responsabilidades, a quién se lo tiene que agradecer o a quién se lo tiene que censurar. Bueno, permitid la brusquedad de la pregunta que os voy a hacer ahora. La verdad es que si en estos momentos sales a la calle y empiezas a preguntar a la gente cuál es la madre del cordero de la crisis económica que aflige a esta nación, el 80% o algo así va a decir las autonomías. Entonces, esto es clamor popular, y sin embargo esto es un clamor popular que no se ve reflejado en medidas que adopten los políticos, que adopte el Parlamento y por supuesto en la Constitución, porque para atajar el problema de las autonomías, evidentemente hay que reformar la Constitución.
o cambiarla por otra nueva, no lo sé. Sí, no pero sé si estáis de acuerdo en que esto es un verdadero La clamor popular, Constitución que todo el mundo, es tan todo el mundo flexible, cree eso, es tan flexible que que no podemos cabría, tener 17 que cabría estados más embridar los excesos 17 autonómicos dentro de la mini-estados, Constitución, no podemos ¿no? tener 17 mini-estados con sus embajadas, con sus funcionarios, con sus coches oficiales. Pero eso no tiene base constitucional. Pero eso es la mala se hace porque gestión. se quiere, Es no, decir, no, no, lo que porque- pasa es que el mal modelo, y Sí. yo creo que el modelo indefinido es un mal modelo, el mal modelo produce una mala práctica. Y entonces por eso hay que redefinir el modelo, por eso hay que refundar el Estado en ese sentido. Hay que definirlo Sí. para evitar la mala práctica, porque, a ver... En esto de las embajadas, la Constitución dice taxativamente que la representación Claro. exterior es competencia exclusiva del Estado. Pero ¿quién le Vamos, pone el ¿sabes qué? cascabel al gato? Ahí ¿Qué vamos. gobierno ha ido y le Claro. ha dicho a una comunidad autónoma, prohibido, no se puede? Pero la Constitución es Pero inequívoca. no, bueno, de la misma manera que la Constitución no establece que la competencia en materia educativa sea de las comunidades autónomas. Ha sido sucesivas transferencias de competencias lo que nos ha llevado a que haya 13 sistemas educativos en España. Y, bueno, uno en cada comunidad autónoma, pero definidos, 13, creo que 7 leyes educativas autonómicas. No, pero no lo dice la Constitución. La Constitución, como no dice eso, ni dice lo contrario, pues al final se ha venido produciendo esta situación que hace el país, pero comparto absolutamente lo que decía Miguel Ángel, no es por la economía, es por la política. O sea, la reforma del Estado no hay que hacerla porque el Estado sea insostenible en términos económicos, es que es inviable en términos políticos, inviable para garantizar lo que la Constitución define como derechos fundamentales, que es la igualdad, la capacidad de movimiento, el mercado único. Eso, con esta desestructuración que hemos venido haciendo, hoy es inviable y por eso hay que cambiar la Yo Constitución. tengo aquí este editorial del Mundo que creo que resume muy bien la cuestión, es de los primeros días de mayo y dice: resulta ya evidente para cualquier persona con sentido común, sea cual sea su opción ideológica, que esta faraónica estructura es imposible de financiar para un país de 45 millones de habitantes. Ha llegado el momento de despertar del sueño y afrontar la realidad, y la única manera de hacerlo es acometer una gran reforma del modelo de Estado con el acuerdo del PSOE y del PP, pero no basta con un parche para seguir tirando, sino que hay que acometer una profunda revisión de la Constitución, corrigiendo muchos de los abusos que se han cometido en las 3 últimas décadas. Sin duda. No sé lo que pensáis de esto. No, yo estoy completamente de acuerdo, pero lo que digo, hay que redefinir el modelo para después saber de dónde hay que cortar y qué es lo que no se tiene que duplicar, pero primero tenemos que redefinir el modelo, porque lo que tenemos hoy en España es consecuencia no del texto constitucional, sino estrictamente, sino de la indefinición del texto. A ver, decía el editorial que acabas de leer que no lo podemos pagar, y es verdad, hoy si estamos hablando de esto es porque no lo podemos pagar, pero esta reforma habría que haberla cometido hace mucho tiempo, cuando teóricamente lo podíamos pagar, porque el precio que hemos pagado en España por este desarrollo del país elefantiásico es un precio que políticamente hace mucho tiempo que no podemos pagar, porque teníamos dinero presumiblemente para pagarlo, pero ese dinero que hemos gastado en estas cosas no ha garantizado, como decía antes, principios fundamentales. Es decir, hoy no es mejor la educación en España, aunque gastemos el 3% más del PIB que en Finlandia. Es decir, no es un problema, dice, oiga, es que 17 sistemas educativos nos cuesta una cantidad de dinero que España no tiene. Y por tanto, oiga, mire, tenemos entre las 100 universidades mejores del mundo, hay 50 que son españolas. Nuestros alumnos están los mejores, pero no podemos pagarlo. No, oiga, es que nos cuesta mucho dinero y además estamos a la cola. Yo creo que hay que está mal. reivindicar en plenitud el Estado nacional, es decir, la nación de hombres libres e iguales, que es el sujeto constituyente no solo de Cádiz, sino del 78, y que solo con un Estado nacional articulado con comunidades autónomas de una manera racional es posible, por un lado, la defensa efectiva de los derechos y libertades de los españoles, que pasan por una garantía de la igualdad y una justicia independiente. Segundo, la defensa de los intereses de España fuera de España, que es una cuestión fundamental, que es lo que lleva, por ejemplo, a Alemania a la reforma y a que los Länder den poderes a la federación, porque se dan cuenta que la única posibilidad que tienen de defender los intereses alemanes en una Unión Europea
o en otras cosas internacionales, en la Conferencia Mundial de la Población, o del agua, o del no sé qué, o no sé cuánto, es si hay un Estado capaz de representar la opinión del conjunto de la nación alemana, porque claro, si resulta que la delegación alemana llega allí y dice, sí, bueno, yo comprometo que vamos a hacer esto, pero tengo que esperar a ver si hay no sé cuántos Länder que me lo ratifican, no se pueden defender los intereses de la nación. Y tercero, y muy importante, mucho más ahora, pero que en Alemania lo hicieron y estuvo en la base de esa reforma que hicieron, que les ha ido muy bien hace unos años, es que solo con un ámbito nacional se pueden introducir en el sistema las reformas que te permitan competir en un mundo global. Si tienes que reformar la formación profesional, la educación, las energías renovables, las no sé qué, o hay una toma de decisiones común, acordada, común, lo cual se puede hacer mediante conferencias sectoriales, con un sistema de autonomías colaborativas, tal. Si tienes que reformar la sanidad, porque resulta que es que si no, no puedes mantenerlo, es imprescindible el que haya un ámbito nacional al que se llegue por el sistema que se acuerde, pero tiene que haber eso. Pero el con un añadido a eso, que se podrá llegar al acuerdo nacional como sea, conferencia sectorial, decías tú lo que sea, pero hay una cosa clara en Alemania, que es la cláusula de prevalencia. Si no hay acuerdo, sí, el Estado federal. Y eso no lo discute nadie, o sea, tratamos de que haya un acuerdo. Ahora, si no hay acuerdo, el gobierno federal determina, y aquí en España es que es lo mismo el ayuntamiento de 2.000 habitantes que el gobierno nacional. De hecho, el artículo 2 de la Constitución dice taxativamente: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Cierto es que luego garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, pero es que en estos momentos se reconoce también, y no es que yo esté en contra del derecho a la autodeterminación, pero el derecho a la autodeterminación no cabe en este artículo. Ni cabe en España, ni en, o sea, el derecho a la autodeterminación está perfectamente definido en Naciones Unidas, a quien le corresponde, y desde luego no tiene nada que ver. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce el derecho a la autonomía, no a la soberanía. Lo que reconoce es hay una única soberanía, que es la nacional, y hay una autonomía que es abierta, es verdad. Es decir, lo que dicen el título 8 es: las comunidades primero se podrán o no constituir, según quieran, y dentro de que se puedan constituir podrán tomar unas competencias u otras, y establece unas listas de competencias. Y es verdad que ahí se establece un sistema abierto, donde además en las propias competencias del Estado, incluso algunas que se atribuyen al Estado en exclusiva, tenemos ahí las cláusulas de los sin perjuicios y tal, que establecen bueno, pues dificultades de interpretación. Pero cabría reinterpretarlos en la buena dirección, y cabría la colaboración entre las comunidades autónomas con el Estado, y que las conferencias sectoriales fuesen elementos de racionalidad y no elementos de confrontación, donde ahora, pues como el Partido Socialista está en Andalucía, pues vamos a usar la conferencia sectorial para ver cómo torpedeamos la reforma sanitaria. Pero fíjate, las conferencias sectoriales, tú lo sabes eso mejor que yo, seguro, la de sanidad, que es la que acabas de citar, es que requiere unanimidad. Quiero decir, o sea, que haya si hay simplemente, así como no ocurre lo mismo en economía, en el Consejo Fiscal y Financiero, que requiere mayoría para tomar determinadas decisiones, en sanidad, por ejemplo, requiere unanimidad. O sea, que si no hay una comunidad autónoma que dice que no a algo tan racional como, yo que sé, como una unidad central de compra, por ejemplo, no es operativo, pues no puede ser. O sea, es que es imposible. Por eso es que... Bueno, pues todo eso parece abonar la necesidad de que la Constitución no sea una especie de sagrada escritura. Por supuesto, hay que cambiarla. La conferencia sectorial de sanidad podría funcionar con mayoría sin necesidad de tocar la Constitución. Yo no digo que no convenga retocar la Constitución siempre y cuando se mantenga, Estados Unidos siempre y cuando se mantenga la enmiendas, ¿no? Que han ido la hemos enmendado 3 veces y no pasa nada. O sea, quiere decir que eso se puede hacer a condición. Yo creo que ahí sí que es importante que haya un acuerdo amplio, no unánime porque no, pero sí un acuerdo amplio. Ahora, lo que digo es que sin modificar la Constitución se pueden corregir muchas cosas. Pero mira, es que la propia Constitución establece eso, es decir, esta Constitución tiene, nace, yo creo que en eso sí que tiene
mucho que ver por el momento en el que nace y por cuál ha sido la historia previa, que para cambiarla, es decir, es tan difícil de cambiar porque hay tanto miedo a que sea de parte que es dificilísima de cambiar por la mayoría que requiere. Hay que poner garantías. Es muy garantista en ese sentido, pero claro, yo es que creo que es inevitable que la cambiemos precisamente para garantizar esos artículos de la Constitución que son innegociables, o sea, que son aquellos que garantizan derechos fundamentales. Para garantizar el cumplimiento de esos derechos fundamentales es que hay que sentarse a cambiar la Constitución. Siendo cierto que para algunas cosas importantes de las que estamos hablando no hace falta cambiar la Constitución, sino un gobierno con lo que hay que tener, que dice el clásico, dispuesto a utilizar todos los artículos que la Constitución le da competencias para ser utilizados. Bueno, yo tengo aquí una anotación que dice, después de haberme leído con mucho detenimiento el texto de la Constitución, digo, mi impresión, 2 puntos. Artículos innecesarios, artículos que no suscribo, artículos que no se respetan, artículos que se contradicen, artículos que exigen una enmienda inmediata. Quería ir enumerándolos, pero bueno, no vamos a tener tiempo para esto. Pero me gustaría, en fin, olvidándonos un poco de la letra menuda, plantear un problema filosófico. En fin, un poco de vuelo de altura. Y esto no es... La Constitución española no menciona el concepto de la felicidad de los ciudadanos. Otras constituciones sí, creo que incluso la de los Estados Unidos la menciona también. Pursuit of happiness. Claro, entonces, ¿realmente la felicidad es algo que pertenece a la jurisdicción del Estado o pertenece a la jurisdicción ni siquiera de la sociedad, sino de las personas? Quiero decir que si Platón o Aristóteles, que en definitiva son los primeros constitucionalistas a su manera de la historia, leen lo de que el Estado tiene que garantizar o por lo menos promover la felicidad de los ciudadanos, pues se quedan atónitos. Sí, hombre, porque el por el término. Cosas, así. Sí, la de Cádiz decía que tenían que ser justos y benéficos, ¿no? Lo que pasa es que la felicidad al final es un bien jurídico difícilmente reclamable, ¿no? Claro. No, voy al juzgado porque no estoy feliz. No, es un bien jurídico no reclamable, pero a ver, si la política se hace para resolver los problemas de la gente, si la gente no tiene problemas, será más feliz, allá como cada cual interprete su felicidad, ¿no? O sea, que en definitiva la política está para resolver problemas, para que la gente sea más feliz, bueno, aunque no lo digamos el tópico así. Dice que el dinero no da la felicidad, o sea, no, que pero yo no he hablado de dinero. Económicos de dinero has hablado tú. No, es que para mí, mis problemas nunca han tenido que ver con el dinero. Imagínate no he que alguien tenido mucho, busca pero la he podido felicidad vivir por el amor. Y resulta que le dan calabazas. Entonces, ¿qué hace? Acude al juzgado de la esquina y dice, oiga, que yo es que estaba enamorado y quería tal y no me ha hecho caso fulanita. Vamos. No, de todas maneras, la nuestra no habla de la felicidad, pero habla de la libertad, habla de la igualdad, habla de cosas que hacen felices o humanos a los seres humanos. No, habla de la intimidad personal y familiar, el artículo 18, garantiza el derecho al honor, que evidentemente no se está respetando en para estos nada. momentos. Y queda... Vete al preámbulo que te va a gustar más. No, si lo tengo, lo tengo anotadito, el preámbulo. Porque claro, es que la felicidad, la Constitución de Cádiz, que con una cierta ingenuidad, pero muy bien redactada, porque está muy redactada, decía que los españoles tendrán que ser justos y benéficos. Mira, el preámbulo de la Constitución Europea dice algo así, como que es un ámbito... político, ¿no? Pero mira, el preámbulo de la Constitución Europea, que es posterior a esta, habla de que Europa es un ámbito especialmente propicio para la esperanza humana. O sea, fíjate tú que es también, meterse... ¿Por qué? Pues porque el que lo está escribiendo dice, hombre, es que si le das instrumentos a la gente para vivir, para relacionarse, para controlar a los políticos, pues bueno, pues es un ámbito para la esperanza. A mí eso no me importa, más me importa lo que no se cumple. Fíjate, yo recuerdo cuando votamos la Constitución, yo sí la voté, y yo recuerdo haber ido a votarla con mi hijo que tenía un par de años, y con mi padre, que era un hombre que vivió la guerra civil, lógicamente, y recuerdo a mi padre empeñado en llevar a mi hijo a votar. Digo, hombre, papá, que está lloviendo. Yo recuerdo perfectamente que llovía, que está lloviendo, que se quede el nene con la abuela, y luego, y digo, no, es muy importante que vaya, para que cuando sea mayor le expliquéis que estuvo el día que se votó la Constitución, a ver si tiene suerte y no tiene que hacer otra. Claro, para gente de una determinada generación, eso es lo bueno, que se pueda ir ajustando, pero que no se tenga Cambiémosla. Claro, pero por ejemplo, simplemente llego al artículo 3, no puedo repasar todo esto. Dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Muy bien.
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos, pero no dice nada de que todas las lenguas oficiales de las distintas comunidades tengan que ser también lenguas oficiales del Senado, por ejemplo, como lo son en este momento. Expresamente no lo dice, expresamente. No, pero no lo dice porque no quiere decirlo. Por eso digo que expresamente no debe ser. No, pero en algún otro sitio, no sé si es en ese mismo artículo, en el párrafo tercero, habla de la protección especial, que es lo que ha dado pie a los idiomas oficiales en otras comunidades autónomas, ha dado pie a algunas sentencias del Constitucional para lo de la inmersión en Cataluña, porque habla de la protección especial, que es una de las cosas que hay que cambiar. Se entendía que era la parte débil. Lo mismo que el rey, que dice que el rey tiene que jurar acatar los derechos de las comunidades autónomas. Sí. Bueno, pues forma parte del bloque de constitucionalidad. Pues no, porque no. Bueno, eso también hay que quitarlo. El rey de Castilla juraba los fueros. Sí, pero era el de Castillo, sí, claro. Bueno, pero luego era el de España Así estamos con lo del señor de Vizcaya y el señor de Vizcaya. Sí, acato pero no cumplo, todo eso, o sea, mejor no lo repetimos. Yo es que percibo es un país con mucha historia, ¿no? Yo percibo una continua injerencia de muchos de los artículos de esta Constitución en la vida privada de los ciudadanos, sin ir más lejos. Lo abro al azar y digo: el Estado velará especialmente por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. Oye, puede haber 1000 trabajadores españoles que no quieran volver, que están tan felices en Berlín o en Bangkok, ¿no? Yo creo que ¿Por qué eso el Estado procede tiene que velar tiempo, por eso? de muchos emigrantes forzados. O sea, yo creo que luego eso es necesario para su ayornar tiempo. estas cosas, ¿no? Yo creo que eso en concreto es del tiempo. Quienes habían ido, pero no porque querían irse, sino porque yo creo que de todas las cosas que se interpretan mal de la Constitución, esas de las que menos daño hace. Sí, nada, no hay problema. Sí, efectivamente, es lo que menos importancia tiene, pero hay mil pequeñas cosas. Hay otras cosas que se deben leer un poco mejor y que ojalá también los tribunales ayudasen en avance en la seguridad jurídica. Yo creo que es muy importante para una sociedad que funcione la previsibilidad, saber a qué atenerte, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, saber quién es responsable de qué y que no haya duplicidades. Eso es muy importante, y ahí ya digo que estamos avanzando. Desgraciadamente llegamos a la virtud por la ruina, no por... Ese es otro de los clamores populares, Miguel Ángel, el de que la justicia no funciona, y no funciona, entre otras cosas, porque tarda muchísimo en funcionar. Claro, toda sentencia que se retrasa demasiado es una sentencia injusta. Eso por supuesto, pero en la línea de lo que tú decías es que a veces también le pedimos a los tribunales que legislen. Es decir, todos estos huecos de indefinición política no nos los puede resolver el Tribunal Constitucional o cualquier otro tribunal, y de hecho cuando nos lo resuelve es como mucho peor, porque hace una interpretación que es política estrictamente partidaria de lo que es el texto constitucional, y hace lo que no nos atrevemos a hacer los políticos. Por eso creo que hay que cambiarla. Muchos piensan que el Tribunal Constitucional no debería existir, que basta con el Tribunal Supremo. No, a mí no me molesta. Eso podría ser, el Tribunal Constitucional yo creo que se debe en gran parte a la indefinición de muchos de los conceptos que se manejan en la Constitución. En los Estados Unidos no lo hay y no les va mal, en Reino Unido no lo hay. Pero bueno, digo, la Constitución lo establece, y bueno, no me parece que sea un problema. Sí es un problema el que se retrasen demasiado las decisiones y luego que estemos con estas sentencias interpretativas que acaban añadiendo oscuridad a las tinieblas, ¿no? Pero hombre, son sentencias interpretativas derivadas no solamente del texto, sino del contexto del propio Tribunal Constitucional, que está compuesto por cooptación de magistrados elegidos por los partidos políticos. Entonces, claro, es que tenemos un Tribunal Constitucional que se parece poco a la Corte Suprema de Estados Unidos, que sería el Tribunal Constitucional español. No se parecen nada. Entonces, si tú pones allí magistrados que tienen magistrados o no magistrados, si pones miembros del Constitucional que tienen obediencia debida a los partidos políticos, pues es que es un tribunal, es una cámara, otra cámara de lectura política. O sea que el problema del Constitucional en España es que también en eso habría que cambiar la Constitución para que quienes accedan al Tribunal Constitucional tengan otros requisitos y otras exigencias que hoy no se establecen. Algo que... Bueno, no, yo creo que primero, creo que efectivamente la Constitución no es perfecta, pero que la Constitución es un gran instrumento, lo ha sido y lo debe seguir siendo,
Creo que hay cosas que se pueden retocar siempre y cuando se tenga el acuerdo básico. Creo que ha sido una lástima haber desaprovechado la oportunidad que se tuvo en el año 2005 con el dictamen del Tribunal del Consejo de Estado de avanzar por esa vía con un acuerdo sustancial, y me parece que hay cosas que mejorar, pero que el balance global de la Constitución, si se aplicase bien en muchos casos en que abiertamente se dice que no se respeta, y en otros con estas interpretaciones excesivamente laxas, yo soy muy partidario de que el imperio de la ley sea muy... Pero es muy difícil que se llegue a un acuerdo básico en esos retoques que todos estamos de acuerdo que son necesarios, cuando en este país, por desgracia, la dialéctica de los partidos políticos es siempre la de y tú peor, y tú más, y tú peor, y tú más. Claro, no se ponen de acuerdo. Bueno, hemos sido capaces capaces en otro momento, no sí, sé por en qué... aquel momento. Lo que pasa que... Sí, pero es que lo vamos a tener que hacer porque lo decidamos nosotros o porque nos lo expliquen en alemán. O sea, quiero decir que es que al final lo vamos a tener que hacer porque el problema no es un problema... ahora que siempre citamos los barcos para estas cosas, no es un problema de tapar bien las vías de agua y de saber exactamente dónde están, es que el barco llamado España tiene un par de cubiertas de más, y aunque vayamos tapando los agujeros, el barco se va a terminar hundiendo porque desplaza menos, pesa más que el agua que desplaza, por decirlo, en fin, con el ejemplo más básico. Es un problema de arquitectura del Estado, es que hay que retocar la arquitectura del Estado. Sí. Esto se nos hunde. Entonces, bueno, igual resulta que estamos discutiendo entre nosotros tres si nadamos, si hacemos tal, pero cuando veamos que el agua lo tenemos en el cuello, pues es que vamos a tener que hacer lo que no hemos querido hacer por reflexión previa y autónoma, y como esto es lo sensato y es lo normal, y porque todos queremos que nuestros hijos tengan, en fin, un país un poco más decente y un país un poco más sólido y más viable, pues lo vamos a tener que hacer obligatoriamente. Claro, Miguel Ángel, en aquella época, la de la transición y la transacción, teníamos todos, las derechas, las izquierdas, un denominador común, que era que había que salir del franquismo. Ese condicionamiento ha desaparecido. No, tenemos, tristemente no es un mal denominador común el que tenemos que salir de la ruina, ¿no? Y tenemos que integrarnos en una Europa que también está cambiando, y tenemos motivos más que sobrados, y no el menor, 5.600.000 motivos de personas que nos deberían llevar a ponernos de acuerdo en lo básico y hacer un esfuerzo para apartar. Me parece que hay muy poderosas razones para que se recupere la mejor tradición del acuerdo, que, cuidado, me parece que es una cosa muy importante en España también decirlo. Cuando en la Unión Europea, en todos los demás países, salvo en el Reino Unido, están aflorando tantos partidos antisistema, lo vemos en Francia, lo vemos en Holanda, lo vemos en Escandinavia, en Italia, en Grecia ahora, resulta que aquí ha habido dos países, España y el Reino Unido, donde no ha habido partidos fuertes extrasistema. ¿Por qué? Porque ha funcionado la alternancia, y si a uno no le gusta una cosa... nos vacunó el franquismo. Efectivamente, bueno, pues aprovechemos la vacuna, es decir, ya las vacunas a veces son dolorosas, pero aprovechémosla. Y por lo tanto, mantengamos esto que hicimos, que fuimos capaces de hacer en el 78, de conseguir un marco compartido donde hubiese mucha holgura para la alternancia y la discrepancia, y que no nos forzasen a lo que pasaba en Holanda, que había gobiernos de 5 partidos, o la cohabitación francesa, o los pentapartidos italianos, que al final acaba provocando un rechazo a todos son iguales, da lo mismo unos que otros. Creo que esa ventaja, aprovechemos nuestras ventajas comparativas y nuestra propia experiencia, y me parece que en este momento hay motivos más que poderosos, y repito, se me ocurre a voz de pronto 5.600.000 motivos para que seamos capaces de arrimar el hombro en la misma dirección y hacer de esto un país viable, competitivo, donde se defiendan los intereses de los españoles y, en definitiva, la nación de hombres libres e iguales, y, a ser posible, si no felices, por lo menos prósperos. Inshallah, Miguel Ángel, de donde viene ojalá.
Se acaba por hoy en el anfiteatro de las Noches Blancas esta especie de debate sobre el estado de la nación que depende en gran medida del estado de la Constitución. Agradezco las consideraciones y las enmiendas formuladas. Tomen nota quienes tienen el deber y el derecho de discutirlas y, llegado el caso, de aplicarlas. Los diputados en Cortes, por ejemplo, Rosa Díez y Miguel Ángel Cortés con acento agudo, lo son. De algo no cabe duda. Seguiremos dando vueltas en los cangilones de la noria de este libro, el de la Constitución, durante los meses y los años venideros. Que sea para bien, para el bien común. Termina las Noches Blancas. Buenas noches.